Busqué oportunidades en Comprasal. Oferté y gané. Presté mis servicios y me pagaron a tiempo. Yo apoyo el pronto pago a la MIPE. Únete a la campaña y apoya el crecimiento de abajo para arriba. Abonamos a disminuir los contagios ante el estado de emergencia, cerrando nuestros negocios y dejamos de producir. Pero nunca dejamos de cultivar la fe que pronto íbamos a seguir convirtiendo de la tierra en frutos y el fruto en futuro. Estamos listos para distribuirte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Estoy agradecido con el señor presidente Nayib Bukele y con CONAMIPE por esta ayuda que nos ha brindado. Estoy muy agradecida con mi presidente Nayib Bukele y CONAMIPE por esta gran ayuda que nos han hecho este día y les doy las gracias por habernos llevado estos alimentos a cada uno a nuestras casas. Cerramos nuestras puertas y servicios ante el estado de emergencia. Todo lo hicimos con el propósito de preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora nos estamos preparando para atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Registra tu empresa en Registro MIPE para obtener más beneficios. Ingresa a mipe.miempresa.gov.sb. Luego dale clic al botón de Crear cuenta que se encuentra en la parte superior derecha. Crea tu cuenta con los datos que te solicitan y envíalos. Accede a tu cuenta con el usuario y contraseña que colocaste en el llenado del formulario. Ve a los servicios disponibles, dale clic a Registro MIPE, llena el formulario con tus datos y guárdalo. Acepta la declaración jurada que los datos que presentaste son verídicos y envíalos. Poseer el Registro MIPE te permitirá gozar de todos los beneficios que indica la Ley MIPE. Nuestras manos dejaron de moldear el barro ante el estado de emergencia. Guardamos nuestros moldes con el fin de preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora tenemos nuevamente la oportunidad de crear arte con nuestra creatividad para ti. Será un placer atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Nos detuvimos y cortamos nuestro trabajo ante el estado de emergencia. Paramos nuestras máquinas con mucho sacrificio, pero fue para preservar tu vida y la de los nuestros. Ahora nos teñimos de esperanza y seguimos adelante para abrir y diseñar un nuevo futuro.
Será un placer atenderte y cuidarte. Te esperamos. Compra local. Cómprale a la MIPE. Gracias, buenos días. Buenos días, vamos a dar inicio a la segunda parte de el webinar que iniciamos la semana anterior sobre el marco teórico y conceptual sobre las artesanías y el desarrollo artesanal. Yo quisiera previamente hacer una pequeña aclaración, dado que la invitación que se giró, en la invitación que se giró se planteaba, ¿cómo se planteaba? Se planteaba de que se quería hacer un artesano, uno de los mejores artesanos que podía entrar aquí a este webinar, ¿verdad? Decía, convertirse en un gran artesano, venga y con este webinar usted se va a convertir en un gran artesano. Está mala esa información, no es así. Este taller tiene la finalidad de lograr entendernos los conceptos, qué conceptos están se están manejando para entender las artesanías y para no confundirnos con otro tipo de productos que aparecen en los mercados, ¿no? No nos va a hacer mejores, grandes artesanos, pero sí vamos a tener mejores conocimientos para entender las artesanías, ¿no? Entonces, bueno, muy buenos días, soy Roberto Quesada. Lamentablemente aquí no puedo saber quiénes de ustedes nos acompañaron en el módulo 1. Sería interesante saber. Si me pueden decir ustedes, por favor, yo estuve o nadie. Sé que don Wilfredo sí estuvo, pero no sé si hay más personas que estuvieron, no sé. Bueno, en el entendido de que todos estuvieron, vamos a hacer este taller es la continuación de aquello que dejamos en el módulo 1, que es el entendimiento sobre qué es artesanías y más o menos qué no es artesanía. Soy Roberto Quesada, especialista en desarrollo artesanal de CONAMIPE. He tenido estudios en arquitectura, en teoría y crítica de arte en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y soy músico, estudios de música allá en México también. Y soy orfebre desde 1984, que me he dedicado a fundir metales y recoger cables en las calles para hacer cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar este taller. Cualquier duda la podemos ver al final, ¿no? Quizá como un pequeño recordatorio, aquí vamos a hacer una pequeña lista de cositas que son necesarias de entender, ¿no? Primero, la cultura, el hecho cultural que está vinculado al hecho artístico, y ese hecho artístico nos lleva a entender que estamos en el entorno de las artesanías, ¿no? A ver, déjenme revisar acá. Ok. Como recordatorio, como un repaso, la ley de fomento, protección y desarrollo del sector artesanal nos plantea que la artesanía es el producto con características distintivas obtenido del conjunto de artes realizadas total o parcialmente a mano, que requiere de destreza manual y sentido estético o artístico para realizar objetos con sello personal o colectivo, funcionales o decorativos en un proceso de transformación de materias primas. Esto es en esencia el planteamiento de qué vamos a entender por artesanía. La misma ley
La misma ley nos plantea en el artículo 9 las atribuciones, las diferentes atribuciones que el ente ejecutor va a tener para la implementación de la ley. El ente ejecutor, por decreto legislativo, es la Comisión Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa, CONAMIPE. Entonces, entre otras atribuciones, CONAMIPE tendrá la atribución, contar con las herramientas que le permitan realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los procesos artesanales según criterios que se establecen en la presente ley, en la ley de artesanía, con el fin de evaluar sus características de forma integral en la clasificación y denominación de una obra a efecto de ser considerada artesanía. Bueno, decimos nosotros, bueno, todo este puño de palabras, ¿qué quiere decir en esencia? Ok, CONAMIPE tiene la potestad de tener ese instrumento para llegar a analizar una obra artesanal. ¿Cómo lo hacemos en CONAMIPE? Y eso es tema de otro taller. Lo hacemos a través de esto que tenemos acá, la matriz DAM, la matriz de diferenciación entre artesanía y manualidad. Esa es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para poder analizar un objeto y para poder determinar si es o no es una artesanía. Como les decía, el tema de la matriz DAM lo vamos a ver en un webinar por separado. Ya está programado por ahí. Vamos a pedir a ver si se los pueden lanzar las invitaciones con suficiente tiempo, para que los que estén interesados en entender esta herramienta de análisis cualitativo y cuantitativo lo puedan entender. Ok, vamos a entrar ahora recordando, ¿verdad?, de los procesos que decíamos, tantas cosas que aparecen y que dicen que son artesanías. Los vamos a quitar, todo lo que son los productos alimenticios, las cosas de bisutería hecho en China y engarzado así, lo vamos a sacar de acá. Y vamos a empezar ya con lo que hablamos de aquí en adelante es de artesanía pura, neta, o en algunos casos híbridos, en algunos híbridos de la artesanía. El artículo 5, Es lo que faltaba. le vamos a pedir si pueden apagar sus micrófonos. Al final los abrimos para poder preguntar todo lo que queramos preguntar. El artículo 5 de la ley nos plantea que para los efectos de la ley, las artesanías se tendrán que clasificarse acorde con las características propias del país, según dos cosas, según su origen y según su uso. Esas son dos partes de las clasificaciones que en la ley se plantea. Vamos a entender primero según su origen, ¿no? Según su origen tenemos la artesanía originaria, la artesanía identitaria, la artesanía tradicional popular, la neoartesanía o artesanía contemporánea y, por último, la artesanía de autor. 5 diferentes tipos de artesanía según el origen, según desde dónde viene en esencia el producto que nosotros vamos a analizar, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ir una por una. La artesanía originaria, la ley lo plantea así literal, que es aquella artesanía que por su forma, iconografías y significaciones o simbolismo, así como sus modos primordiales de producción, tienen su raíz en los conocimientos y técnicas transmitidos generacionalmente por los pueblos indígenas, formando parte del patrimonio cultural e inmaterial. ¿De qué estamos hablando acá? Ok, de aquellas artesanías que hacían nuestros ancestros, nuestras abuelas, de los pueblos originarios. Hablamos aquí de comunidades como los pueblos de los Nonualcos, de los Sizalcos, Guatajiagua, bueno, tantas comunidades donde tienen una producción que está totalmente vinculada a los conocimientos ancestrales y que se preservan
en estas comunidades para la producción contemporánea de las artesanías. Mantengan o no mantengan las líneas iconográficas exclusivas, ¿no? Aquí tenemos en la fotografía dos grandes productos que vienen de esta artesanía originaria. El barro y la producción de petates, que si bien es cierta, esta producción de petates se da no solamente en El Salvador y en todo El Salvador, sino que se da en Mesoamérica, ¿no? En Mesoamérica. Entonces, pero que es originaria, desde nuestros pueblos originarios se viene creando. Esa es la artesanía originaria. Segundo planteamiento de artesanía, es la artesanía identitaria, que es aquella artesanía producto de la fusión o sincretismo de culturas, que por sus formas, rasgos iconográficos o diseño, genera en el tiempo un sentimiento de identidad o a una comunidad determinada, convirtiendo su práctica de producción en un referente del patrimonio cultural inmaterial. ¿De qué hablamos acá? Ok, San Sebastián, por ejemplo, ahí tenemos una hamaca, entendería que es hecha ahí en San Sebastián. Analicemos a San Sebastián. Los batanes, el telar de batán que se construía en el sur de España, creo que fue en los 700 también, en los que algunos curas españoles lo trajeron a San Sebastián y generaron toda una tradición con el telar de batán. Y se quedó ahí, se quedó en la comunidad, y en la comunidad se convierte esta actividad de la producción textil, se convierte en un eje fundamental en la comunidad, a tal grado de que ahora hay ciertos productos que tú los ves y dices, esto es San Sebastián. O sea, solamente con verlo. Igual forma tenemos en La Palma, ¿no? Que a raíz de la llegada de un grupo de artistas nacionales, entre los que destacan Fernando York, a La Palma, se genera una línea de producción artesanal que ahora conocemos como Artesanía de La Palma. O aquí tenemos otra foto también en la que vemos una canacita con silbatos. Estos silbatos son los pitos de santo, le llaman en San Isidro, en España. En honor a la fiesta de San Isidro Labrador, se hacían silbatitos en España. Esta tradición viene a Hilo Vasco, se queda ahí y se generan estos silbatos que aquí se venden permanentemente, no necesariamente el 15 de mayo, que es el día de San Isidro. Entonces, estas artesanías son identitarias. Tú ves el producto de La Palma, identificas. O aquí podríamos poner las ollas de Guatajiagua, ¿no? Ves el barro negro y todo eso, tú inmediatamente identificas el producto con la comunidad. Esta es una artesanía identitaria y que tiene alta importancia para el patrimonio cultural inmaterial, y al igual que la artesanía originaria. Estas dos forman bases importantes para la composición de identidades a nivel nacional, sumamente importante, porque estas identidades son las que nos hacen diferentes ante el mundo. Y ojo, porque aquí puede venir una gran oportunidad de mercado. Okay, la siguiente planteamiento de la artesanía es la artesanía tradicional popular, que es aquella artesanía resultante de un proceso de fusión o sincretismo de culturas elaborada a nivel nacional, en la que se conserva sus rasgos generales de forma, tendencias estéticas o diseño, que aunque no es identificada
su origen forma parte de la tradición nacional. ¿De qué estamos hablando acá? De todas aquellas artesanías que se hacen a nivel nacional, en todo el país, incluso fuera del país. Los trompos capiruchos, o sea, se hacen en todos lados. En México hay una tradición increíble y una diversidad impresionante de capiruchos, ¿no? Valero, y una inmensa variedad, ¿no? Entonces, estos productos no podemos decir, estos surgieron en tal comunidad, no lo podemos hacer. Como los productos hechos con conchas y productos del mar en toda América Latina o todos los países donde hay costa y donde hay conchas, la gente ha utilizado esos materiales para producir objetos. En nuestro país, de igual forma, se pueden reconocer, ¿no? Entonces, esta es la artesanía tradicional popular. Vamos a la siguiente, que es la artesanía contemporánea o neoartesanía. Se caracteriza porque tanto en el diseño de sus formas como en su expresión gráfica convergen principios estéticos de tendencia universal, sin perder la intervención manual directa de la persona artesana como el componente más importante para la producción del producto acabado. Este sincretiza modos tradicionales de producción con apropiaciones tecnológicas contemporáneas, sea para el diseño o para la producción de una artesanía que destaca por la creatividad de la persona expresada en la originalidad, calidad e innovación. Estamos hablando acá de una artesanía que se plantea muy libre en el planteamiento de diseño, ¿no? Diseño aquí es una parte sumamente importante y que muchas veces se aleja de la necesidad de la artesanía anterior, que es muy figurativa. La figura acá no importa. La figura acá no importa lo que es, ¿no? Yo soy orfebre y mi producto es más tendiente a esto, a hacer una artesanía, una neoartesanía. Entonces la gente ve mis piezas y dice, ¿y esto qué es? Entonces le digo, nada, es lo que usted quiera que sea, es lo que usted pueda alcanzar a imaginarse. Puede ver un ave o puede ver una montaña, es su decisión, ¿no? Entonces la figura, lo figurativo. Es una artesanía que normalmente no se plantea como figurativa, ¿no? Alejada de cualquier imagen que represente un animal, o lo que sea. Alejada a ese objeto. Alejada del objeto, de que se identifique a un animal o algo. Esta es la artesanía contemporánea o neoartesanía. Y luego tenemos la artesanía de autor. Aquí sí, es el planteamiento muy claro, ¿no? Que dice que es aquella que posee un sello individual de la persona artesana en su expresión artística. Es un sello propio del artista. Son piezas únicas, o su reproducción es serie numerada y limitada de la misma. Se distingue por sus rasgos singulares y lenguajes artísticos propios asociados al autor o autora, y por sus niveles de creatividad, innovación y calidad estética. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la obra de Fernando York, que todos la vemos y decimos, es Fernando York. Y si ustedes la ven, la pieza en realidad está firmada, ¿no? A la par, aquí a su izquierda, tenemos un trabajo del pintor Osvaldo Guayasamín. Es un pintor
Él montó, antes, una década antes creo de su muerte, montó un taller de orfebrería en Quito, en Ecuador, y esta es una de las piezas, es un dije en plata y en piedra que se plantea. Si ustedes ven la obra pictórica de Guayasamín, ustedes verán este trabajo y dirán, es Guayasamín, tiene su sello personal, ¿no? De igual forma, la siguiente, esta otra pieza que tenemos acá en oro, es de Guayasamín. Aquí tenemos un bolso de Calder, es un escultor muy importante del que se retoma todo el planteamiento de los móviles de Calder y se plantea para un trabajo en una bolsa. Ojo, porque aquí es la utilización de la imagen de Calder. Habrá que ver si es Calder en realidad quien hizo el bolso. Pongo eso a colación porque tenemos este felino que estoy mostrando, que es una réplica pequeño, un souvenir hecho a partir de la obra de Botero. Es grande, pero esta está ya, pero es casi como... Vamos a ver, ya cerraron el micrófono, gracias. Esa es una imitación de una obra de Botero, réplica en chiquito, es un souvenir, a final de cuentas es un souvenir. Entonces aquí sí vamos a tener que ser rigurosos en el planteamiento, es decir, no vamos a llamar artesanía de autor a esa obra de Botero, porque a menos que la haya hecho Botero, a menos que la haya hecho él. Pero en los mercados de artesanía de Colombia se puede encontrar en todos los mercados de artesanía réplicas de la obra de Botero o souvenir, porque no puede ser una réplica. Una réplica es la dimensión en la que trabaja Botero y otra cosa es el trabajo pequeño. Entonces, a fuerza la artesanía de autor debe de tener una vinculación estrecha con el autor. Vinculación estrecha puede ser de que una comunidad sea beneficiaria como beneficiaria para producir una obra en concreto de un autor en concreto. En este caso podría haber sido la de Fernando York, de puño de Fernando, un diseño reproducido en una artesanía y con una especie de convenio con la comunidad para la producción de eso. Pero bueno, esos son los diferentes tipos de la clasificación de la artesanía según su origen. Ahora vamos a ir al uso. Según el uso, según la ley, se dan tres diferentes formas. La artesanía utilitaria, que se entenderá por artesanía utilitaria, aquel objeto que luego de ser considerado artesanía, trasciende del hecho decorativo como objeto de adorno corporal u ornamental en general, tenga la capacidad de inserción en la vida cotidiana y de soluciones a necesidades concretas. Es decir, aquella artesanía que tiene una utilidad, ¿no? Tienen una utilidad. Aquí estamos viendo un pequeño canasto hecho en Chalatenango y esta obra, una bellísima obra de la niña Heriberta Pérez de Guayaquil, precisamente con la que ganó un premio nacional de artesanía, que son fruteros, ¿no? Son fruteros. Estos son artesanías que yo la tengo, bueno, de hecho tengo por acá cerca unas piezas muy parecidas a estas de la niña Heriberta Pérez. Para usarse, para tener un uso. El mundo contemporáneo diría, sí, este es el planteamiento de las artes aplicadas. Artes aplicadas quiere decir el arte aplicado a aquellos objetos que son de uso cotidiano. Esto por un lado. Luego tenemos la artesanía decorativa, que se entenderá por artesanía decorativa aquel objeto que luego de ser considerado artesanía, su uso principal sea el decorativo u ornamental. Su función es ornamental.
ponerlo, pegarlo, ponerlo en la mesa, no cumple más que ser un adorno, ser un adorno. Y el tercero, que es la artesanía de accesorios, que nosotros hemos considerado como artesanía de accesorios, que son aquellas que se entenderá, dice, por artesanía de accesorios, aquel producto que luego de ser considerado artesanía manifieste la cualidad de ser adorno corporal u objeto complementario de una prenda de vestir, ¿verdad? Aquí estamos hablando de joyería, estas bellas son peinetas hechas por Quique Hueso. Algunos de ustedes conocerán a Manuel Enrique Castro Hueso, que es nuestro jefe del CEDAR en La Palma, ¿no? Este es un trabajo que él ha hecho y me pareció de que este trabajo podía ilustrar mejor lo que podría ser una artesanía de accesorios. Eso es en cuanto a la clasificación de artesanías. Salimos de eso, nos separamos de la ley, que me interesaba de que entendiéramos la ley, cómo entiende la ley las artesanías desde estas composiciones, porque esto va a estar vinculado a esta otra parte con la que vamos a continuar. Ok, los preceptos y las significaciones lingüísticas evolucionan, es lo que hablábamos desde el taller pasado. El lenguaje evoluciona, las artesanías como artesanías es un hecho muy contemporáneo, que viene, digo, después de la industrialización y el fenómeno fabril que se dio a partir de la ilustración. La artesanía es un concepto dialéctico que ha tenido y que va a tener diversas significaciones. Estas significaciones son distribuidas en línea de tiempo y espacio distintos, que pertenecen al entorno conformado por el devenir histórico de la cultura de una sociedad. Es un concepto totalmente dinámico. Nosotros, así como nosotros entendemos las artesanías acá en nuestro país, por nuestra condición cultural, es muy diferente a, por ejemplo, la artesanía en Uruguay, por la composición cultural del Uruguay, con la diferencia con la nuestra, se van a generar conceptos muy diferentes de lo que es una artesanía. Esto tiene que ver con, cuando hablamos de la composición cultural histórica, o el devenir histórico de la cultura, es de que nosotros tenemos una raíz de nuestro origen, de nuestros pueblos originarios, muy distinta a la uruguaya. Nuestra Mesoamérica, como una unidad cultural, tiene una raíz totalmente diferente a la uruguaya. Y en la mezcla que históricamente se da en la construcción de la república, pues sí, desde la colonia hacia la república, en esa mezcla se dan conformaciones culturales distintas. Y esta conformación distinta hace de nuestro entender la artesanía de una forma diferente a la de Uruguay. En el grosso sí podemos tener un solo concepto, pero cuando nos vamos a la profundidad de esto es distinto. Ok, partimos de esto y para entender de que algo que le sucede en común a la artesanía uruguaya y a la salvadoreña es esta de la dicotomía y el paralelismo de la artesanía entre la cultura y la economía. Si nosotros vemos, hay en realidad dos formas de entender a las artesanías. Desde la perspectiva cultural y más integral, es como nosotros la hemos venido viendo hasta ahora. Hay otras formas y otra tendencia que es ver la artesanía desde el planteamiento de la meramente económico. Si nosotros observamos en América, en Iberoamérica, los gobiernos y las políticas públicas en torno a la gestión de las artesanías y el desarrollo artesanal gira en dos grandes vertientes. Una es manejada desde el Ministerio de Cultura, tales como el caso de Chile, por ejemplo. En Chile es el Ministerio de Cultura el que lleva el desarrollo de las artesanías. O es manejado desde la perspectiva de la economía,
ministerios de economía o dependencias que están totalmente vinculadas al Ministerio de Economía, como es en el caso de El Salvador, la CONAMIP está vinculada al Ministerio de Economía, o el caso de Colombia, Artesanías de Colombia está vinculada al Ministerio de Economía. Entonces, estas dos grandes vertientes de la gestión pública para el desarrollo artesanal desde estas dos partes. Pero hay otras vertientes, otras visiones que están alejadas de la gestión de políticas públicas que se enfocan más hacia los mercados, al entendimiento de las artesanías desde la perspectiva de mercados. Y aquí si pueden buscar a Juan Carlos Santos, que es un diseñador y un teórico español muy importante, que nos ha dado para los últimos años algunas visiones muy importantes para el diseño y el planteamiento de las artesanías en los mercados. Él se plantea que las artesanías es un concepto polifacético con significados y valores diferentes para cada grupo de consumidores. La visión del consumo, ¿verdad? Para cada grupo de consumidores en la medida en que representa un modelo de producción marginal orientado al consumo personalizado y basado en la creación emocional. Se configura como un sector inmensamente diverso y fragmentado. Él encuentra la necesidad de fragmentar los mercados de las artesanías. Todo esto desde la perspectiva de mercado, ¿no? Se entiende y se clasifica las artesanías desde una óptica económica con una perspectiva de marketing, de tal forma que le permite la defragmentación o segmentación del mercado de las artesanías, creando así opciones para la comercialización y ubicación de nichos especiales de mercado. Vamos a tratar de entender primero las dicotomías, ¿verdad? Las dualidades y las dicotomías, para luego entender estos nichos de mercado. La artesanía tiene esa indisoluble dualidad entre la cultura, el planteamiento económico, cultural, y la economía, el planteamiento económico, ¿no? Dos visiones. La cultura, el planteamiento de la cultura tiene un valor de significación simbólica. Todos los simbolismos, todo lo que nos vincula a la elevación del espíritu, del ser, más allá del valor de cambio y del valor económico, que es la perspectiva de la economía. La economía lo ve muy fríamente de un valor de cambio. Objeto es objeto, ¿no? No le importa si tiene significaciones simbólicas, le importa si se puede comercializar o no. Entonces, tiene un valor económico. Por otra parte, son lenguajes totalmente antagónicos. Son lenguajes muy, muy diferentes. Si nosotros sentamos a un economista y por un lado, y si sentamos a un alfarero por el otro, a un alfarero, un artista alfarero, se van a terminar agarrando de los pelos a la hora de tratar de entenderse, porque hablan lenguajes diferentes. Primero, el lenguaje cultural del artista es de la unicidad de la obra. O sea, entre más única es la obra, mejor, ¿no? La identidad que me genera esta obra, ¿no? El valor estético que tiene esta obra. Me gusta por la significación estética. Y ojo, porque aquí no estamos hablando meramente sobre la belleza como belleza, sino que la fealdad también. La fealdad es parte de la estética, ¿no? Y por otro lado, en el lenguaje estético y artístico de la obra o cultural de la obra, está con el planteamiento del rompimiento al canon. O sea, tú rompes con una tendencia, entre más rompas con una tendencia, mejor, porque te consideras más al planteamiento de la vanguardia de la creatividad, en la vanguardia de la creatividad. Esto nos va
a generar conflictos con el lenguaje precisamente de la economía, ¿no? Que se plantea la rentabilidad como una de las máximas cimas a las que hay que llegar, ¿no? La rentabilidad, el comercio, la producción a escala, en diferencia con el planteamiento cultural, que es la unicidad de la obra. Entre más única, mejor. El otro lado dice la producción a escala. Entre más, mejor, porque eso me va a abaratar el precio, los costos en la producción. La estandarización entre el lenguaje cultural dice el rompimiento del canon, que sea diferente. En la económica se dice no, es una estandarización, es decir, yo quiero el rojo que sea exactamente el rojo que se plantea desde el inicio, ¿no? Ese rojo va a ser para 10.000 piezas, ese rojo va a ser la estandarización. No me le puede acabar ahora, más ahora con la cuestión del Pantene, o sea, uno sabe que pequeñas variaciones hacen un producto diferente, por supuesto. Pero entonces la cuestión aquí es que se hablan cuestiones totalmente diferentes. Y en el lenguaje cultural en realidad no entiende de fragmentación o segmentación de mercado. Lo entiende como la obra, como el centro fundamental. Mientras que en el planteamiento económico la segmentación de mercado es vital para poder convertir una obra en rentable. Encontrar el mercado es lo fundamental. En realidad no puede caminar una sin la otra. O sea, no puede caminar las artesanías, no pueden caminar solo vista desde una perspectiva cultural, o tampoco puede caminar solo vista desde una perspectiva económica. Y bueno, aquí en este webinar entiendo que hay varios artesanos que podrían dar fe de esto. Se vende artesanía porque es hecha con las manos. Aquí quizás podríamos entender a Walter Benjamin, que es un filósofo, que allá en 1930 y algo se planteaba, ok, el gran problema el momento de la reproducción de la obra de arte. En los años 30, cuando estaba surgiendo la fotografía, Walter Benjamin decía, bueno, entonces, ¿dónde queda el arte? ¿Dónde quedó el pintor, ¿no? que retrata el instante con el pincel, con la destreza de sus manos? ¿Dónde queda? Está bien, dice, una fotografía, esa la captura de ese instante es lo que me interesa. Y esa captura de ese instante tiene un áurea. El áurea, lo que le da el origen a la obra. Pero Walter Benjamin decía, bueno, y entonces ¿a dónde vamos a llegar en esta época en la que la obra de arte se produce técnicamente con una facilidad, ¿no? La reproducción de una fotografía. Es decir, la fotografía que se tomó acá, que reprodujo el instante, se puede copiar 1000 veces. Entonces ahí empieza la gran dicotomía y el gran problema en la reproducción del arte y en el planteamiento de que la obra única, la obra que tiene ese sentido cultural, tiene áurea. Y hay muchos nichos de mercados que buscan esto, que buscan la detección del áurea. Es decir, de que tras el producto existe la energía transmitida con las manos, la energía transmitida con las manos hacia el producto, ¿no? Ahora, más allá de esto, lo que nos interesa acá es entender de que la parte económica y entender los mercados es una de las cuestiones fundamentales para poder subsistir en el planteamiento cultural, porque no puede existir cultura si no es a través de la economía en las comunidades. Carlos Santos nos plantea estas gamas y estas diferentes formas de entender la segmentación de los mercados. Se plantea una artesanía suntuaria que tiene grandes posibilidades de desarrollo financiero, artesanía suntuaria,
Luego se plantea la artesanía contemporánea, la conceptual. Aquí es donde decíamos, aquella que no se refiere tanto a lo figurativo, más es el concepto, ¿no? La tradición del concepto, que tiene también altos mercados, buena posibilidad de vender una pieza. Por otra parte, se plantea la artesanía folclórica, la dice él, a lo que nosotros hemos venido conociendo como artesanía identitaria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo popular, lo identitario, ellos se plantea como la artesanía folclórica. Y luego se plantea la artesanía informal, el do it yourself, hágalo usted mismo, ¿no? Ellos se lo plantean como artesanía, el hágalo usted mismo. Y aquí no se plantea que sea estrictamente hecho a mano. Lo que para nosotros, según la ley, ya no es artesanía. Si lo hace una máquina láser, ya no es artesanía. Si todo el producto fue hecho por una láser, para la ley y el entendimiento del desarrollo de la ley, ya no es artesanía. Está bien, para los mercados, entonces se diseña una línea de productos que no son artesanía, que parecen ser artesanía, pero que también tienen un mercado, ¿no? Eso es la tecnoartesanía, la innovación a través de procesos productivos innovadores vinculados a las tecnologías disruptivas. Y por el otro lado, la artesanía recreativa, que está en una gama baja, que esto se lo plantean más hacia la venta en Europa, el planteamiento europeo. Y ojo, que esto es una visión para los mercados esencialmente europeos, pero también en nuestros países, en Iberoamérica, podemos encontrar estos mercados en diferentes escalas, por supuesto, ¿no? En diferentes escalas, pero sí lo podríamos defragmentar de esta forma. Decíamos de la artesanía recreativa o de ocio, que es aquella en la que se plantea de que la persona compradora del objeto artesanal es parte fundamental en la creación del objeto. Aquí en ferias se ha visto mucho, en ferias donde las personas compran la pieza y la van a pintar, se sientan ahí y se les da la asistencia, los artesanos le dan la asistencia para que la persona pinte su propia artesanía. Es una rentabilidad baja realmente si nos vemos hacia los mercados. Y ya casi para ir tratando de terminar, vamos a analizar un poco estas 4 formas de entender las artesanías. Pues la suntuaria, decíamos que se vincula, bueno, la segmentación es una tendencia de evolución, de las evoluciones más significativas en los mercados, ¿no? Estas evoluciones. Aquí tenemos en esta una que es muy importante, que bolsos que tienen precios verdaderamente exorbitantes y nosotros lo vemos acá. El Candelacor es una empresa que viene de no sé cuántos años en la producción de sombreros. Pero claro, no son cualquier tipo de sombreros. Ustedes lo pueden ver acá. Son los que usan en la corte inglesa, ¿no? En la corte inglesa. Cada uno de estos sombreros también tiene precios, bueno, para muchos de nosotros inalcanzables, ¿no? Este es un tipo de artesanía que está totalmente vinculada con el estatus, un estatus alto, con el estilo, y está muy marcada con el estilo muy tradicional y vinculada con el prestigio. La marca le da el prestigio, es exclusiva, casi exclusivas, y estas marcas tienen ya una personalidad. Lograr que una marca nuestra tenga personalidad hacia cualquier nicho del mercado es la parte más importante, ¿no?
encontrar de que esté vinculada con ese mercado y que sea una marca de prestigio para ese segmento es algo sumamente importante. Aquí vemos la artesanía contemporánea del lado izquierdo, superior izquierdo. Podemos ver joyería de Chus-Bourrez, que es un orfebre que desde los años 70 se vinculó al cine y a través de sus obras en cine se empezó a generar toda una reputación y bueno, se convierte en uno de los orfebres de las empresas que más reconocimiento tienen en Europa sobre la joyería, ¿no? Aquí al lado derecho podemos ver algunas piezas de cerámica. Esa es cerámica. Bueno, entonces estas son artesanías contemporáneas. Incluye aquí elementos de tecnología vinculados a ver, déjenme un segundo, por favor, vamos a ver. Vamos a ver. Y luego artesanía folclórica. En todo Iberoamérica es la artesanía considerada que está en vinculación con la cultura, ¿no? Aquí tenemos del lado superior izquierdo las tiendas de artesanías de Colombia, tiendas muy importantes, muy grandes, igual las tiendas del FONAR, aquí a la parte superior derecha está el FONAR, que tiene a nivel nacional diferentes tiendas así de ese tamaño como la están viendo ustedes, ¿no? Artesanía peruana, he puesto acá las nuestras para entenderla, pues cuál sería esa artesanía folclórica, ¿no? Del folk, del pueblo. Y luego la artesanía informal, el do it yourself, la artesanía alternativa que está vinculada ya a los laboratorios de tecnología, con tecnología digital, los Fab Lab, los reconocidos Fab Lab, donde el trabajo láser es fundamental, donde viene la impresión 3D, y existe toda esa línea de productos que ellos le llaman que es artesanía. Por ejemplo, en la inferior derecha, en la lámina, dice, la empresa se llama Artesanía CNC, Artesanía CNC Router. ¿Qué es la CNC? El Central Numérica, es el control numérica, artesanía hecha por control numérico, ¿verdad? Con un router que se programa, el diseño es digital, se programa en 3D y el router solito en la madera corta y hace todo lo que tiene que hacer. Que en nuestro entender eso no sería artesanía, pero hay mercado para esto. Sería para la producción de objetos muy parecidos a la artesanía. Está aquí también la impresión 3D, ¿no? La impresión 3D. Aquí sí es muy importante destacar de que hay mercado para aquellos elementos que podrían ser artesanías que estén intervenidos de alguna forma por las tecnologías disruptivas, ¿no? Y yo creo de que es muy viable la utilización, y muy necesario, la utilización de estas tecnologías disruptivas en la producción de nuestras artesanías, sin que intervenga totalmente en la pieza final. Estas tecnologías pueden dar un plus a la producción artesanal. Bueno, eso es todo lo que les he preparado para este segundo módulo. Entiendo de que estamos en un momento como para poder hacer preguntas. Si tengo respuestas, se las daré. Así que quedan con los micrófonos abiertos, por favor. ¿Alguien que quiera comentar algo?
Pueden abrir los micrófonos. Voy a ir a hacer del uno. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar pendientes de la ponencia del estimado Roberto Quesada. Si alguno tiene alguna inquietud, lo puede hacer a través del chat o a través de su micrófono. También si aquellos que no estuvieron presentes en el webinar pasado, en el chat les compartí el link donde pueden ver la primera parte de estas ponencias que está haciendo muy amablemente Roberto Quesada. Así que alguien más que tenga alguna consulta lo puede hacer en este momento. Roberto Quesada, rquesada@conamipe.gov.es. Sí, en efecto, así es. Elizabeth Serrano dice gracias por la información, Roberto. Ok. Denis, con gusto, ya puse el primer link. Obviamente en estos momentos tendremos que procesar, editar y subir este video. Posteriormente puede chequear en el canal de YouTube de CONAMIPE. Ahí va a estar colgado ya el video de esta segunda ponencia. Otra consulta con respecto al módulo 2. Si no hay más nada que agregar, Roberto, terminamos en esta ocasión este webinar. Solamente quizás pedirles a nuestros participantes, veo que teníamos hace un momento 62 participantes en este webinar, pedirles que estén pendientes porque vamos a tener una serie de trabajos que yo sé que les pueden servir de mucho, ¿no? Desde el área especializada de desarrollo artesanal se tienen diferentes webinars, hay unos sobre todo el color. Vamos a ir acercando más hacia cuestiones técnicas. Creo de que vamos a poder facilitarles el acceso al conocimiento de nuevas tecnologías a través de este tipo de trabajo. Entonces, que estén muy pendientes, que yo sé de que habrán trabajos que les van a servir de mucho en el desarrollo para las técnicas de producción artesanal, así como en el desarrollo de conocimientos que son conocimientos necesarios, pues como creo que el siguiente taller que voy a dar es sobre cómo participar del Premio Nacional de Artesanía, entender las bases de participación y qué consejos podrían ustedes seguir para participar del Premio Nacional de Artesanía. Creo que ese es el siguiente taller, si no me equivoco. Estén pendientes, por favor, y cualquier duda estamos para servirles.